Hola, ¿cómo están, queridos amigos, amigas de 32 minutos? Ya, ahora sí retomamos como corresponde, en forma y fondo, los viernes culturales. Pasamos el año, todavía no le hemos puesto un nombre ya, pero ustedes entienden los viernes culturales y toda esa cosa. Estamos en un día más especial, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así que sí, adivinen, tenemos efectivamente, ya cuando empecemos el programa propiamente tal, a una invitada. Que bueno, ahí la vamos a conocer, que además es parte de la comunidad minutera, pero eso lo conversaremos cuando esté ella acá. Básicamente saludarlos, reforzar el compromiso que partimos el año pasado con esta idea media loca de decir, bueno, de lunes a jueves hacemos el noticiero propiamente tal, el 32 minutos, que ya va a cumplir 10 meses, ¿eh? Nos vamos acercando a mayo, que vamos a cumplir el primer año. Y surgió, dijimos, oye, de repente sería interesante. De hecho, surgió, fíjate, a partir de incluso de ciertas conversaciones que hicimos en su minuto en las reuniones de pauta, ¿eh? Las reuniones de pauta minutera, donde todos y todas, quienes aportan mensualmente a la sostenibilidad de este espacio, los invitamos una vez al mes a conversar, agenda abierta, les contamos cómo avanzamos. Es como una reunión de directorio ampliado, ¿eh? Y entonces, y ahí en cada una de estas reuniones, la primera que tuvimos por ahí por junio, después julio, cada uno de los meses, nos fueron entregando alguna idea. Y en alguna de esas, no me recuerdo exactamente cuándo, ni quién, ni cómo, fue amalgamando la idea de este espacio adicional que pudiera salir de la pauta noticiosa que de alguna manera nos obliga y que es el leitmotiv de este espacio de lunes a jueves. Y ahí dijimos, oye, pero sería interesante, ¿por qué no? Tenemos los canales, tenemos la difusión, tenemos un maravilloso equipo técnico que nos apaña en estas ideas. Así que ya no me acuerdo cuándo, fue la primera emisión, lo hacíamos de vez en cuando y en algún minuto, que tampoco me acuerdo cuándo, no sé, habrá sido septiembre, octubre, en algún minuto ya no paró más y efectivamente ya los viernes son un derecho adquirido por cada uno de ustedes de tener no solamente el 32 minutos en vivo de lunes a jueves, sino también los días viernes, una entrevista, una conversación más especial para profundizar en temas más intelectuales, en temas artísticos, culturales. Así que en esta primera emisión propiamente tal del año me parecía importante ratificar estos conceptos y nada, pues, que efectivamente agradecerles su sintonía y además, sobre todo, nos pasa mucho en los programas los viernes que tienen siempre en YouTube muchos comentarios, muchas loas, muchas sorpresas cuando de repente conocen alguna persona que quizás no lo tenía en su registro y nos parece que siempre es una conversación que deja sobre todo en un Chile medio extraño que a veces no le falta quizás cuajar y ser capaz de mirarse al espejo de manera profunda. Así que esperamos en eso ser, junto con muchos otros espacios, más grandes, más pequeños, un aporte. Dicho eso, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a estar con Millaray Lobos, actriz, directora y además minutera. Pero eso se los comento a la vuelta. Hola, soy Claudia Cabezas, actriz, y bueno, primero quiero saludar a la comunidad minutera y también invitarles a ver nuestra obra Danza Deli. Es un texto escrito por un autor ruso, Iván Miripayev, traducido por Millaray Lobos y también dirigido por ella. Vamos a estar en el Teatro Ictus junto a Gloria Muchmayer, Paula Bravo, Tamara Ferreira, también Millaray Lobos, Gabriel Ursúa y yo a partir del 13 de marzo al 23 de marzo. Son solo 2 fines de semana, así es que les invito a que compren sus entradas en ticketplus.cl y que nos acompañen a esta experiencia profunda, entretenida y misteriosa. Les esperamos. Inconfondibile, indimenticabile, e il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un Costa d'Oro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè.
Estamos de vuelta entonces y ahora sí, vamos a darle al tiro la bienvenida, después comentaré más cosas. ¿Cómo estás, Millaray Lobos? Mili, ¿cómo anda? Muy bien, muy contenta de estar aquí, de la calidez del espacio, la tuya, la de las personas que trabajan aquí. Bien, pronta a comenzar Tú ya estuviste actividades. acá hace algunos meses atrás, en una jornadita que hicimos con 32 minutos. Sí, fue para el último plebiscito. Ah, fue. Eso fue. En el plebiscito. Sí, ese programa largo con una rotativa de invitadas, invitados e invitadas que estuvieron y sí, fuimos parte, algunos de los minuteros de esa ocasión. Yo estoy muy contenta de formar parte de la minutería. Militza Lobo, ya vamos a dejar de hablar de esto, porque si no vamos a entrevistarla como una creadora, una actriz, en fin, una pensadora, me atrevería a decir también, una intelectual de las artes, pero antes de eso... Sí, también una minutera de primer momento. Yo no sé, no he visto el listado, no sé en qué lugar, pero es de las primeras porque te recuerdo ya en la primera reunión de Pauta Minutera y siempre entregándonos más hartos consejos, Alejandra, a mí y al equipo, así que Sí. de verdad gracias. No, sí, si me permites 2 minutitos para hablar de eso, que lo hemos hablado en otras ocasiones, particularmente en las reuniones esas de Pauta. Pero es verdad que, bueno, quizá uno le está hablando al espejo como de comunidad aquí. Espero que no, que otras personas por casualidad vean el programa. Para decir esto, que es que de verdad es un espacio muy particular y por eso la adhesión, la adherencia desde el inicio, cosa que a mí no me ocurre mucho en realidad, de adherir a ciertas forma, no sé, de manera tan inmediata, pero creo que es muy particular que un espacio a la vez serio y cálido y que yo no había visto al menos en los medios nacionales. Muchas gracias. Así es que muchas felicitaciones por el trabajo. La razón específica podría haber sido en otro momento, en algún minuto yo ya le había dicho a fines del año pasado, oye, en algún minuto tienes que participar de los viernes culturales, etcétera, pero la razón específica de esta fecha es porque la próxima semana se reestrena, va una segunda temporada muy breve, muy cortita, de solo 2 semanas, 8 funciones me parece en total. De miércoles, ¿Sí? jueves, viernes. De miércoles a sábado, 8, 4 y 4, 8 pero 2 fines de semana, de miércoles a sábado, de una obra que se estrenó el año pasado en el Teatro Victus, Danza Deli, se acordarán porque de hecho hicimos algo de publicidad acá en el programa, hablamos de ella, y que tuve la suerte de poder ir a ver y que quienes la vimos nos impactó. Una obra, no sé, de las mejores que yo he visto en los últimos años en el teatro, sin duda alguna, y con las pocas personas que alcanzaron a verlo. Fueron también una temporada pequeñita, también de 2 fines de semana, incluso más cortita, con menos funciones. Sí. A tablero vuelto, y generó gran impacto y gran conversación. Y esa es la razón específica, vamos a hablar de otras cosas, pero quisiera partir con esta obra, Danza Deli, que nos cuentes un poco la dramaturgia, esta decisión, digamos, de dirigirla, con un elenco tremendo, con Claudia Cabezas, con Gloria Muschmayer, con Paula Bravo, con Gabriel Ursúa, que se lo ganó todo en los últimos premios Caleuche, con Tamara Ferreira, y bueno, y contigo que también actúas, pero que diriges, diriges un texto de un autor que conoces bastante, en tu estadía fundamentalmente en Europa, en Francia. Cuéntanos un poco de esta Danza Deli, que uno llegue así como sin saber realmente, no hay ninguna posibilidad de saber de qué se trata, y te vas después de una obra muy larga, más de 2 horas, impactado con lo que acabas de ver. Te felicito, sí. Por de pronto, ya lo he hecho en privado, lo hago también en público. Cuéntanos un poco de esta Danza Deli que se remonta en el Teatro Victus. Sí. Bueno, la obra Danza Deli no es una. Yo siempre me pregunto, para empezar no es una, son 7. Son 7 obras, entonces, pero también siempre digo que no hay que asustarse porque tampoco son tan largas cada obra. Entonces, al final, bueno, eso por una parte. Por otra, claro, a uno en este caso me pregunta, me dice, bueno, cuéntanos un poco de Danza Deli. Y la verdad es que la obra también se trata de eso, de que a uno le cuenten Danza Deli. Pues en el fondo, lo que atraviesa estas 7 obras es el relato de esta Danza Deli que nunca vemos en escena. Y que al parecer es una danza capaz de transformar, entre muchas otras cosas, lo principal es que logra transformar el dolor en belleza.
que uno en alguna de las capas de lectura podría decir, bueno, es lo que hace el arte en general, ¿no? Que en el fondo hace una alquimia emocional, estética, en fin, que logra transformar nuestro sentimiento trágico de existencia en algo que nos conmueve comunitariamente y que nos permite acceder a algo así como la belleza, lo intangible. Bueno, la obra trata de eso, pero nunca lo trata, ¿cómo decirlo? No lo trata directamente, en el sentido de que si bien las personas, los personajes en la obra hablan de esta danza, esto que acabo de decir, es decir, esa como transmutación, en realidad ocurre a medida que la obra ocurre, y con mucho humor, curiosamente. No se tematiza este asunto como de lo sublime, no se tematiza tampoco la cuestión, sino que se experimenta. Y yo sé que esto puede sonar medio abstracto, pero es todo lo contrario. O sea, bueno, tú fuiste espectador, y de verdad yo creo que es una obra que por la escritura, tiene una escritura muy... juega mucho con los clichés, por ejemplo, juega mucho con los clichés de la comedia romántica, con los clichés también como del melodrama. Tiene algo de turca. Tiene algo de turca, absolutamente. Bueno, el autor... Perdón si hablo medio Iván con espíritu de escalera, pero sí, Iván Viripayev, el autor es ruso, pero al mismo tiempo nosotros tenemos una idea fantasmeada, digamos, de Rusia, pero en realidad, bueno, ahora mismo con la guerra en Ucrania y qué sé yo, habría que comprender, y yo tampoco lo comprendo del todo, pero tengo amigos búlgaros, rumanos, en fin, y hay que Stoyev, que es búlgaro. Y él, bueno, ellos son bien cercanos, bien amigos. Él empezó a traer esta escritura a Francia y por ahí, bueno, Galín Stoyev empezó a trabajar en teatros nacionales franceses y como la política cultural de descentralización en Francia permite que efectivamente algo que se creó en Toulouse circule en otras ciudades y bueno, y por ahí empieza a difuminarse, digamos, a difundirse en un sentido como casi gaseoso, digamos, ciertas ideas, tendencias, en fin, en términos territoriales. Entonces, bueno, ahora, claro, Iván Viripayev es conocido en Francia y por ahí también de repente una gira en otro lado, y ya en Europa se conoce. En Estados Unidos un poquito, en Latinoamérica nada. ¿A ti te gustan mucho esos textos? A mí me encantan. A mí me encanta, porque justamente creo que son textos que sobrepasan la dimensión dialéctica. Sobrepasan el mensaje directo y sin embargo logran tocar a lugares muy, muy profundos, pero sin apuntalarlos, sino que en el fondo los atraviesan. Y la única manera, creo yo, de atravesar esos lugares es atacando no es la palabra, pero digamos afrontándolo con muchos frentes estéticos. Y a eso hoy aquí vuelvo como a la escritura, como está hecha Danza Deli, que tiene mucho guiño, claro, casi medio de telenovela turca, como cosas medias extremas, pero que al ser puestas unas al lado de las otras, lo que nos permiten es ver como el caleidoscopio de cómo interpretamos la realidad. Y ese lugar interpretativo a mí me parece propio de esa manera, digamos, de ponernos en un lugar interpretativo, sí me parece lo propio de la creación, sea cual sea su forma, digamos, y no de la política, y no es la forma de ser, la forma de ser propia, creo yo, de la creación, tiene que ver con desestabilizar nuestro lugar de interpretación y de percepción. Y estos textos, a mí es raro, yo leo más de otras cuestiones, de biología, no sé, de ensayo, más que teatro propiamente tal. Ni siquiera la narrativa me toma mucho, pero como que me cuenten historias, y me cuesta leer teatro, pues sin embargo con Iván Viripayev hay una cuestión que es muy... porque es orgánico, es un autor orgánico, muy brillante, porque es orgánico. No es brillante porque dice cosas, es brillante. Es una experiencia de verdad muy, muy recomendable, es una experiencia la de ver estas 7 obras, en realidad es cierto, tú de hecho lo aclaras antes del inicio propiamente tal del montaje,
Es una experiencia muy interesante en términos de textos, de posiciones, cómo te va sorprendiendo, cómo te va jugando. Y tienes además un elenco increíble, yo te lo dije en su minuto, o sea, uno va viendo las actuaciones que se despliegan, como que de alguna manera como cada uno va luciendo en distintos momentos. Al principio tú dices, bueno, esta tiene como más protagónico, y al final en realidad cada uno de los personajes despliega un nivel. Yo pensaba, solo fijándose en los últimos premios Caleuche, hace 2 meses atrás, no por esta obra, digamos, pero varios de esos actores, tú misma, nominada como mejor actriz en una miniserie de televisión, Gabriel, que se ganó, de hecho, el Caleuche, Gloria Buchmayer, que se ganó por el Conde el Caleuche. Bueno, Gabriel se ganó además el premio así, el de votación popular. El amor del público, claro. No, una cosa así por todo lo alto, porque él la revienta en televisión, en Generación 98, me parece que es sí, creo yo. Sí, no ahí no lo vemos, pero tienes un elenco increíble. La Claudia Cabezas, que es... En fin, todo el elenco. ¿Cómo fue? Porque no es que ustedes sean una compañía, sino que tuviste la capacidad de convocarlos para eso. Hay un mérito, parece, ahí de Villaray. Sí, es que, claro, la cosa compañía, yo tengo una cosa que se llama Academia Nómade, y que es como un dispositivo que yo... Flexible, efectivamente, es a geometría variable. Me encontré bonita esa palabra, alguien la dijo una vez y me la robé, geometría variable. Entonces, esa cosa partió como en el 2013, yo viví mucho tiempo en Francia, me empecé a venir a Chile, en fin, y armé esa cosa de Academia Nómade convocando a gente muy distinta, porque también yo estaba bien habitada de eso, y creo que todo, o sea, bueno, mi forma de ser, un poquito de curiosidad para distintos lados. Y en el caso, cito lo de Academia Nómade porque, por ejemplo, el primer y yo diría el proyecto más grande que logré hacer con eso fue un intercambio entre el Teatro Nacional de Bretaña y la Universidad de Chile para que jóvenes actrices y actores de ambos países, de ambas escuelas, digamos, egresados de ambas escuelas, pudieran hacer un intercambio y bueno, y ahí trabajé en base a lo que uno espera, bueno, siempre esas cosas de cómo uno traduce al otro, cómo uno interpreta al otro. Entonces, en el fondo, cuáles eran las esperas que uno tenía, un poco cliché de qué es un actor, una actriz francesa, qué es un actor, una actriz chilena para los franceses y así. Y armamos una cuestión bien experimental, bien, bueno. Pero, por ejemplo, ahí yo conocí a Gabriel. Y de ese grupo está Gabriel y Paloma Toral, que es otra actriz, que siguieron trabajando conmigo. La Claudia, fuimos muy amigas en los primeros años de universidad, muy cercanas, de una sensibilidad muy cercana a Claudia Cabezas, digo. Entonces, son como depositarios de momentos, son como momentum de... Con Gloria, la primera obra que hicimos en Chile, teníamos esa compañía que se llamaba Teatro El Hijo, con Alejandro Moreno, con Benjamín Vicuña, la Manuel Oyarzún, a Paula Bravo, y llamamos en esa época, que teníamos 19 años, no sé, a Gloria Buchmayer, para que actuara en una obra escrita por Alejandro Chato Moreno. Y Gloria nos dijo que sí. Y fue maravillosa. Cuando eran unos cabros chicos, cuando eran unos cabros chicos, claro, patúos, convencidos de yo no sé qué. Claro, porque hablar hoy día de Manuel Oyarzún o de Benjamín Vicuña. No, claro, efectivamente. Pero en ese minuto había una apuesta efectivamente, también. Lo cito porque tengo una cosa media como ética recurrente de decir a la gente que a uno el señor de quien sea que hable es alguien. Entonces me parece importante citar a la gente, pero en realidad, efectivamente, en ese momento teníamos 19 años y con falda ya lo loco, como la película. Entonces, y bueno, y Gloria fue maravillosa, de generosidad, de creatividad. Estuvimos ensayando 1 año. O sea, de verdad, qué sé yo. Entonces, bueno, Gloria también, para mí es una figura muy relevante. Son como figuras, son figuras de un paisaje interior, que digo, no los busqué necesariamente, ay, qué buena actriz, o buena actriz, buen actor y buena actriz. En Chile hay muchas y en cualquier parte hay, pero no es el asunto, para mí al menos. De igual manera que tampoco el asunto es montar obras, es porque de repente hay una necesidad, hay algo ahí que uno dice, esto hay que transmitirlo, hay que convertirlo en algo. Entonces, bueno, y claro, y luego las otras personas, Paula también, es como sintetiza una época. Yo entre medio me había ido a Francia una primera vez, volví y ahí hubo otro grupo que se armó en donde está Paula. A Tamara la conocí hace menos tiempo, también en un momento importante. Es como, son constelaciones un poquito.
Y entonces, no, yo estoy profundamente agradecida, además porque es una obra que hicimos sin nada, o sea, nada. Digo, hay cosas de mi familia en la escenografía, en los vestuarios. Claro, pero sin un financiamiento basal, No. sin un fondar que lo monte, ni un No, fondo. no, claro, hubo un fondar que envié en el 2015 que no funcionó y bueno, y ahora por otras razones, digamos, tuve como el impulso de relanzarlo. Aprovechando que estás acá, la excusa es Danza Deli, creo que ya está hecho y en este rato, de verdad, apúrense. El Ticket Plus, ¿o no? Sí, muy Ticket importante, Plus. puedo hacer Sí. esa parte que me Sí, cuesta, sí. pero Ticket Plus. Pero lo después hemos venido vamos a haciendo ya en poder- estos días en el programa habitual, así que no Ya, te sí. preocupes, la gente está, pero sí, en ticketplus.cl. Ticketplus.cl, Danza Deli, y de verdad vamos a estar muy poquito tiempo. Sí. Solo 4 días de miércoles a sábado desde la semana próxima, entonces el 13, miércoles 13 al sábado 23. Sí. Yo tengo una anécdota, estaba dudando en este rato, pensé incluso partir con ella. Ya la voy a contar, si es que tanto. Y después, porque después te quiero preguntar otras cosas también de tu propia trayectoria como actriz, como directora. Creo que es una buena oportunidad para que quienes no te conocen te puedan conocer un poco más. Pero déjame contar una anécdota que a ti te la conté en privado. Yo cuando fui a ver Danza Deli, esto fue en, no sé, habría sido noviembre. Sí, noviembre, fin de noviembre. Del año pasado, y entonces compré mi entrada, fui solo y me encuentro en la entrada con un gran amigo, Camilo Salinas, músico, pianista de Inti Illimani y de otras agrupaciones, y estaba él con su señora, con Carola, actriz también, que fueron, entiendo, compañeras de Sí. escuela, y entonces nos encontramos de manera casual, la fila, qué bueno, entonces íbamos a entrar y entonces Tiro con Camilo somos unos sibaritas, entonces dijimos, ya, entonces salimos de aquí del teatro, dice él, y nos vamos a tomar una cosita ya. Digo, pero ¿sabéis qué? No sé si alcancemos, porque me había enterado yo el día anterior por un posteo en Instagram de alguien que te tira flores a la obra y dice, oye, qué maravillosa obra, se puede hacer teatro con obras que duren más de 2 horas. En una cierta tendencia como reducir las obras, hacerlas como más digeribles, la lógica en los tiempos del celular y del dedito, que en realidad nuestra mente parece que solo atiende hasta 10 segundos, ¿ya? Razones por las cuales gente como yo está en extinción, que hablamos hasta por los codos. Bueno, y entonces le digo, no, si la obra dura más de 2 horas. Y Camilo, perdón, se desfigura. Dice, ¡ah! Y le dice, señora, chuta, pero porque ella lo había llevado, vamos a decir así, obligado. Ya, salgamos, tengo las entradas, vamos. Ah, bueno, él habría preferido, no sé, quedarse tocando piano, tomarse una cosita. Porque más uno va al teatro y no sabe qué es lo que te vas a encontrar, pues, obvio. Y entonces, pero qué desgracia. De hecho, comentamos los dos en tono festivo, aunque también en serio decía, mira, cualquier espectáculo que dura más de 1 hora y media, uno debería poder entrar con alcohol para poder tomarse una cosa. Ya, fin, ya. Así que lo más probable es que a la salida va a estar todo cerrado. Ya, bueno, fue un jueves, yo creo. Entramos a la obra y entonces Camilo, perdona que diga estas cosas, Camilo entrando así, como niño castigado así, entrando a la sala, sentándose en su asiento, yo me senté en el mío, etc. Ya nos vemos a la salida. 2 horas y cuarto después, salimos, vemos en el pasillo, él y yo, bueno, Carola también, pero Carola es actriz, no sé qué. No, nosotros los ignorantes, quiero decir, ¿eh? Vulgar sociólogo y músico, así, pero de verdad, impactados. Nos fuimos, encontramos un boliche y estuvimos 2 horas, hablamos también de cosas personales, pero toda la primera hora hablando de la obra, porque de verdad, vuelvo a insistir, wow, muy buena todo, las actuaciones, la puesta en escena, el
más cómoda? Porque tú haces varias cosas a la vez. Es que ninguna, por eso me da risa. No. ¿En ninguna te sientes cómoda? A ver, o sea, no, en ninguna me defino. Ah, ya. Sí, me siento cómoda. Es que no son los oficios propiamente tales, sino son el todo, los contextos. Es como si uno se enamora de algo, de alguien, no es de solo la persona, es de todo, de un contexto. Y en el caso de los proyectos, por ejemplo, también de repente puede ser que uno esté en una posición, pero no es la posición en sí lo que importa es cómo opera todo. Entonces, de verdad, de hecho es un problema cuando a uno le preguntan qué hace. Yo muchas veces digo profesora, incluso, claro, que es una cosa que hago a veces, doy clase, porque me parece que es una cosa un poquito más neutra. Sí, en tu caso yo creo que tienes un gran reconocimiento, especialmente como del mundo más especializado. No eres de conocimiento masivo, porque no estás en teleseries, digamos. No, aunque sí. has hecho televisión. Insisto, fuiste hace poco nominada dentro de del quinteto de actrices nominadas a Mejor Actriz en los premios Caleuche, ganó Maya Fortune en ese minuto. O sea, claro, estamos hablando, digamos, no es poco, y además por un papel además muy pequeño en esta serie. Sí, muy chiquitito. Muy chiquitito. Difícil que eso pueda lograr una nominación, porque un corto de, no sé, de 15 minutos de esta serie que hicieron de La vida de nosotros. Claro, que son capítulos unitarios además, o sea, sí, uno aparece una vez, cada vez, claro. Pero una actuación muy impactante en un tema justamente de esta serie que se emitió creo que el año pasado en TVN, sobre temas de femicidio, de violencia de género. Sí. Pero, por ejemplo, también cuando uno ve tu biografía, el mismo año pasado también vienes trabajando con el Bunch, con el Ballet Nacional Chileno, ¿cierto? Y entonces, desde el teatro, desde la dramaturgia, eres como... Sí, yo creo que, mira, codirectora, como... Sí, es que claro... Es que te lo pregunto, ¿por qué no nos contáis un poco de eso? Me interesa, digamos, cómo en el fondo esta cosa heterodoxa de moverse en distintos ámbitos de las artes escénicas. Sí, claro, es que yo creo que básicamente, o sea, si uno tuviera que definirse sin que le hicieran bullying por decir esa palabra, claro, yo diría como investigadora, y que cuando era más chica lo ponía como investigadora, pero claro, parece que uno estuviera como poniéndose en un lugar medio serio, ¿no? Ser medio seriote, como hacer investigación, pero en realidad es súper básico, es como cuando los niños... Cuando uno, no sé, pues está ahí mirando las hormigas mucho rato, es como comprender cómo operan las cosas. Y a mí de verdad que eso es lo que me moviliza en la medida, por supuesto, que no esté como más apremiada por cuestiones económicas, que en nuestra área ocurre mucho. Y es la razón también por la que, si bien es un oficio hermoso, muchas de las personas que trabajamos en estas cosas hacemos clases, en fin, porque son como maneras de sustentar como todo el aparataje. Además, claro. Pero bueno, volviendo a la cuestión de moverse entre los distintos oficios, sí, a mí me encanta porque es volver a descubrir desde otro lugar cómo se fabrican las cosas. Yo creo que es como, por ejemplo, en el teatro muchas veces a mí me interesa más comprender cómo funciona que decir cosas con el teatro. Como siento que la función analítica, en cualquiera sea el proyecto en el que uno está trabajando, a mí por lo menos es lo que más me fascina, como comprender cómo opera, y en el caso de la colaboración con el Bunch, que efectivamente ha sido bien larga ya, hace más de 10 años, diría yo, claro, como 11 años, trabajamos con Mathieu Guillemont, que es el director artístico, trabajamos en dúo, hemos hecho 5 o 6 creaciones, creo, juntos. Y en ellas mi rol es dramatúrgico y yo diría de edición, porque en el fondo, y bueno, y eso es lo que me encanta como desafío, sí, me carga la palabra desafío, es media como empresarial, pero bueno, como desafío nuevo, como ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esta mesa? ¿Qué es esta entrevista? Como que siempre hay algo vibrando detrás de cómo aparecen las cosas. Y en el caso de la danza, claro, a mí me encanta porque nuestra manera de operar con Mathieu, por ejemplo, es que inventamos juntos, bueno, ya qué sé yo, el nombre, a mí me encanta inventar los nombres, entonces los nombres de casi todas las cosas del Bunch se las he puesto, pues me gustan, como, aparte de si estoy o no en la creación.
Entonces, porque los nombres contienen la promesa de lo que va a ser la cosa, en el fondo. Entonces, el nombre, y después del nombre, entonces, ya, ¿cuáles son las cosas que a él físicamente o rítmicamente o musicalmente le interesan? Yo tomo nota de todo eso, dejo flotar un poquito la cuestión y veo qué cruces se me producen a mí entre la música y lo que me dijo los cuerpos, no sé qué. Y luego inventamos juntos algunos ejercicios que logren traducir esas ideas. Y luego esos ejercicios que él hace con los bailarines y los sofistica, digamos, coreográficamente, yo los veo y intento al menos leer qué lenguaje es el que hay ahí, que son distintos de una obra a otra. ¿Qué lenguaje? ¿Qué ritmos hay? ¿Cómo se están moviendo? Y bueno, y eso es medio sinestésico, por eso a uno le va dando pistas de, qué sé yo, si los bailarines están repitiendo, las bailarinas están repitiendo mucho este gesto, qué sé yo, sí, una cosa media de revolución. Y a propósito de eso yo empiezo a escribir cosas que no, es medio misterioso, la verdad. Y bueno, eso en algunas obras que son más abstractas. Y en otras que han sido, que a mí me encanta ese ejercicio también, que es revisión de grandes clásicos, hicimos Nos, que es Boda de Stravinsky, hicimos Consagración de una primavera el año pasado, hicimos Giselle, que Giselle ganó muchos premios, qué sé yo. Y en esa reinterpretación de clásicos es fantástico, porque en el fondo es como no rompes algo y le das nueva vida. Obvio. Porque es toda la cuestión, y esa es una cuestión política, cultural, es mucho más... claro, parece medio raro decir, sí, en esa pequeñez del ejercicio artístico, yo creo que se juega parte de nuestra ética en todo, digo, que tiene que ver con cómo tomo la guagua que viene de lejos y que todos la encuentran ya media fea porque está hace mucho tiempo, pero cómo... En Francia hay un dicho que es como no botar el agua del baño con la guagua, o sea, no botar la guagua con el agua del baño, digamos. O sea, cómo darle nueva vida a las cosas. ¿Será que parte de eso que tú señalas y del fondo de esto de lo heterodoxo, ¿cierto? Sí. Que es no como quedarse así como, mira, eres buena actriz, me quedo aquí. Eres buena dirigiendo, me quedo acá. Eres bueno, me voy a la danza, me voy, en fin. Tú estás también casi siempre igual tirando líneas, escribiendo, etc. ¿Será que eso también, te lo pregunto, un poco la pregunta biográfica, tú te fuiste a Francia, estuviste varios años en Francia, o sea, no es que fuiste solo a estudiar, sino que te quedaste, trabajaste, te pudiste incluso haber quedado, tenías un trabajo dentro de lo que se puede en teatro, pero en primer mundo bastante más estable, siendo parte de una compañía, girando mucho, etc. Dirigiste en Francia, o sea, actores franceses, en cosas francesas, o sea, como ya llegaste a ese nivel en términos de ya estar inserta completamente. ¿Será que eso de alguna manera también, esas experiencias, quizás ahí encuentras un lugar que después te permite como abrir más la cancha y no solo cerrarla? ¿Por qué no nos contáis un poco más de esa experiencia también interesante de trabajar hartos años en Francia, en París fundamentalmente? Sí, claro. Yo creo son siempre esas cosas que uno sabe si es porque fue tal experiencia que te convirtió en tal cosa o porque eso estaba en ti lo que te llevó a vivir ciertas experiencias, una mezcla de eso. Pero sí, yo creo que hay una cuestión, bueno, de hecho mi cosa se llama Academia Nómade también, pero yo creo que hay una cosa media intrínseca de nomadismo. Uno ya si se va, yo además mi familia también es bien mezclada, mis abuelos son republicanos españoles que llegaron a Chile por el exilio, el hermano de mi abuelo se murió al lado de la guerra, parte de la familia de mi mamá murió después en la resistencia francesa, como que hay una cosa media de gente que se mueve para todos lados. La familia de mi papá son del norte, son gente muy mezclada que viene... Entonces, bueno, yo no es que uno esté predeterminado a cosas, pero sí creo que yo fui sensible a eso de niña, porque uno dice, bueno, ¿y por qué los hermanos, la gente? Pero sí he sido bien sensible a eso y a la desaparición de las cosas también. Bien. Entonces, creo que la sensibilidad a la desaparición quizás a uno lo hace andar buscando en qué otra forma sigue existiendo lo que desapareció en una, digamos. Luego la experiencia en Francia, claro, yo nunca he hecho muy consciente, la verdad, todo eso. Cuando a uno se lo preguntan, bueno, y la experiencia, para mí también ahí fue una cuestión un poco más bien orgánica que empezó a suceder, que yo no me esperaba quedarme, digamos, y
Y que sí, fue en un periodo muy rápido, digamos, pasamos de haber hecho El lugar común, esa obra que habíamos hecho con mis amigos de Teatro El Hijo acá, y en un periodo, yo diría, de 1 año y medio de eso, yo tenía eso, 20 años, no sé, un poco más de 20 años, 1 año y medio después de eso, la primera obra en la que actué en Francia fue en el Palacio de los Papas de Aviñón, que es un lugar muy mítico para la gente de teatro en Francia, y para mí no estaba trabajando, digamos, o sea, uno está haciendo lo mejor que puede en el contexto, sea cual sea el contexto. Y de hecho a mí en un momento, estando trabajando allá, y bueno, y gira y muchas cosas, eso sí fue un momento consciente en que sentí, igual que cuando sentí que me tenía que uno se tiene que mover también, en la medida que pueda moverse, porque por supuesto, pero cuando hay una necesidad interna, yo creo que hay que estar alerta a eso. Y bueno, y me vine, la verdad es que mi amigo allá también me decía, pero ¿por qué o sea... Y acá por culpa también. de Alfredo Castro parece también, ¿o no? Bueno, sí, Alfredo, yo le estoy muy agradecido, aparte de admirarlo profundamente como artista. Yo creo que, a propósito de las definiciones, yo creo que eso pareciera medio pomposo, pero yo creo que al revés, que uno a lo mejor definirse como artista es la cosa más modesta, porque es algo medio artesanal también. Bueno, a Alfredo, además de admirarlo como artista, le estoy muy agradecida porque fue muy, muy acogedor en ese periodo, claro. Y me invitó, efectivamente, hicimos una obra que casi nadie vio y que es una gran obra. Alfredo hizo la adaptación de una novela de Diamela Eltit, que se llama Jamás el fuego nunca, y que era prácticamente un monólogo. Estábamos en escena con Rodrigo Pérez, pero era prácticamente un monólogo, una adaptación de una novela de Diamela Eltit. Y para mí fue lo primero que volví a actuar en español, después de como 15 años, y fue una locura, fue realmente muy desquiciado volver a hablar Y bueno, a propósito de las experiencias, eso sí, yo creo que en el cuerpo, la huella de otros escenarios. Yo, por ejemplo, al volver, entendía por qué, si es muy importante saber dónde uno está parado, los espacios, por ejemplo. Y efectivamente después pensaba, claro, yo me pasé muchos años en escenarios gigantes. Entonces, cómo uno genera tensiones en el espacio. Yo, por ejemplo, en eso soy bien quisquillosa al dirigir, y por eso me gusta harto la danza y tal, porque eso de estar en cualquier lado, distancias que no son nada, que no es ni proximidad ni lejanía, tensiones que no son ni diagonales ni paralelas, para mí es muy importante las tensiones en el espacio, por ejemplo, y probablemente eso tenga que ver con los espacios que uno ha habitado, tanto esos gigantescos como luego, por ejemplo, hay una compañía acá que se llama Niño Proletario, que dirige Luis Genel, que a mí me encanta lo que hacen un teatro muy, muy comprometido socialmente, y con ellos he actuado algunas veces. Y yo me acuerdo cuando fuimos a la Patagonia la primera vez juntos, y era actuar en el jardín infantil de un pueblito muy cercano a la frontera con Argentina, en la Patagonia, y eso es tan sublime como actuar en el Palacio de los Papas o como en Atenas. Cada cosa tiene su perfección y su inmensidad. Y yo creo que estar disponible a eso, a sentir eso, a compartir eso, a transmitir eso, si no, ¿para qué uno hace lo que hace, digamos? Sí. Para ir un poco cerrando, déjame entregar otra dimensión, porque además probablemente para quienes están viendo esta entrevista y se entusiasmaron y están aquí mirando y conociendo o reconociendo a Millaray, entreguémosle algo que además es más fácil de acceso, es decir, pueden cortar ahora este YouTube e irse para allá, que es tu trabajo en cine, ¿ya? Que también has hecho ahí, te han invitado, participado. Recuerdo sobre todo, de hecho, también lo cuento a modo de anécdota, que después, digamos, de conocer a Millaray hace un tiempo atrás y de conversar, en fin, no sé qué, siempre decía, igual de alguna parte te conozco, pensaba, yo soy pésimo fisonomista, un desastre, en fin, lo he contado varias veces, ya casi una maldición. Y claro, y después me doy cuenta que te había visto en una película, en Nadie sabe que estoy aquí, una película hace unos, ¿cuánto? 4 o 5 años atrás. Más o menos, ¿sí? 4 quizás, sí. Película chilena, que a mí me encantó, bellísima, una película, buena película. Y bueno, y tienes también, has participado en otras películas, en Algunas Bestias, en Medea, en fin. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
¿Alguna que destacar? ¿Alguna recomendación? Ojo que Nadie sabe que estoy aquí, está en Netflix, así que Sí. es de bien fácil acceso. De hecho, entiendo que es una producción de Netflix, ¿o no? Sí, Sí. entiendo también, si no recuerdo mal, que es la primera producción de Netflix en Latinoamérica. Y de hecho fue la primera vez que ocuparon la cámara Netflix. Me acuerdo cuando llegó ¿en la cámara serio? Netflix. Claro, que igual era un problema un poco porque la cinematografía se desordenaba. Ya. Porque llegó una cámara que, qué sé yo, tenía un grano distinto. Bueno, perdón, que es una película protagonizada por Jorge García, Sí. que se hizo, digamos, chileno de nacimiento, en realidad norteamericano toda su vida, pero que más se hizo muy conocido en ya una serie muy antigua, Lost, que fue en su minuto generó un impacto a nivel mundial con ese elenco original. Y Jorge García, ahí nos enteramos que había un tipo que tenía un origen chileno, que era el gordo grande, digamos, de Lost, y que hace esta película, que además es muy interesante porque no lo es así, pero casi pareciera como que fuera biográfica, porque hay justamente esta Claro. contraposición entre el chileno que en realidad está afuera y toda la cosa, y donde además su propia corporalidad es ineludible, digamos, que sea siempre parte de las historias que cuenta. Es una película muy delicada, muy, muy bella. Sí. Espero no ser muy latera en la manera en cómo habla de las Mira, cosas. a lo esto es mejor YouTube, no. así que si es muy latero, ya Lo la gente paran se nomás. desconectó. Si esa Lo es la parte paran y pueden ir buena. a ver la película. Sí. Eso sí, la película no lo es, no es latera. No, es que la cuestión del cine, ahí yo también estoy profundamente agradecida, porque yo tampoco vengo de ese mundo necesariamente. Entonces, la posibilidad de haber participado de esos proyectos, pues son regalos que llegan. Y en el caso de, bueno, sí, también eso es otra manera de estar. Cada cosa, como decía, su manera de existir. Y en las películas, claro, para mí era muy extraño porque uno tiene la tendencia a ocuparse un poco de que todo funcione, ¿no?, en la escena. Y en el trabajo de cine, no, eso me decía justamente Alfredo, me decía, sí, no hay que hacer nada. Nada, pero no nada, realmente nada. Y sí, pues no hay que hacer nada. Y es curioso porque cada cual hace una parcela muy pequeña. De verdad que el cine sí que tiene una cuestión muy caleidoscópica, diría yo, en los oficios. Y en cuanto a las películas propiamente tales, sí, de verdad, Nadie sabe que estoy acá, un equipo hermosísimo de personas, un equipo humano precioso, partiendo por el director, que es un sol, Gaspar Antillo, espero que haga pronto otra película. Después está, que esa está en Netflix, efectivamente. Jorge también, un árbol, un tronco, así, una persona con una vibración muy, muy bella. Después está Algunas bestias. De Jorge Riquelme. De Jorge Riquelme, que es un thriller bastante oscuro, yo diría que en algún lugar metaforiza la sociedad chilena, una cierta mirada de la sociedad chilena, con gran elenco, Exceptuándote. Exceptuándome, por cierto. Pero quiero decir, de verdad, ver a Pali García y Alfredo Castro juntos en un matrimonio de Gastón una mala... Salgado. De una Gastón Salgado, que Monstruo, es maravilloso, monstruo. que era mi marido. Están los hijos, el Andrew Barksdale, siempre digo mal el apellido de Andrew, me perdonará, la Consu, de verdad son un equipo de actores increíble. Y bueno, y digo, vale la pena ver a Pali García y Alfredo Castro en un matrimonio de una mala leche, pero insospechable. Y esa... hay que buscarlas, porque de repente está en onda media y de repente la sacan de onda media, vuelve y se va. Y luego está Medea, quiero hacer la mención a Medea porque es una película mucho más experimental y que quiero mucho. Una película hecha a pulso, el director y dramaturgo, yo diría, porque no es escenarista, es dramaturgo, es Alejandro Chato Moreno, mi hermanito, que... De verdad fue una película que nos costó mucho hacer, que se hizo sin nada. Bueno, Algunas bestias también, hay que decir, se hizo sin muy poquito presupuesto. Son películas low presupuesto, no sé cómo se dice. Sí, low profile, low presupuesto, todo. Claro, y de verdad bella, sí. Estoy pensando en el sur, además, y todas esas cosas. Millaray Lobos, sí. Mili para los amigos, minutera de corazón, con sus cuotas al día.
Sí, lo puse en automático pues, para no hacerme la pregunta. Sí, no, porque si no... No, hay que sostener. Así que esperemos que nunca cambies tu tarjeta para que no te acuerdes que es de débito. Que te hacemos el asalto mensual. Muchas gracias por haber venido acá. Muchas gracias por tu trabajo. Esperamos, supongo, después de todo lo que señalaste respecto al autor de este texto, de esta obra, Danza Deli, quizás, ¿por qué no? Seguir con esa misma línea. Esperamos en el futuro ir sabiendo nuevos montajes y nos vamos a estar aquí siempre alternando en 32 minutos. Así que muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias de verdad a ustedes por este espacio. Y así que no lo cortan nomás después, pero de verdad, Danza Deli, no van a ver otra obra de Iván Beripayev. Hasta que montes tú otra. Para decirlo en términos reales. Un placer, muchas gracias por estar acá. Nos encontramos el lunes, que sea un gran día internacional de las mujeres, así que en buena hora. Y nos encontramos el lunes en las emisiones habituales de 32 minutos. Muchas gracias al equipo. Vicente estuvo en el switch, ¿no? Excelente, grande Vicente. Gracias. Diego y Pablo ahí también apañando, en realidad están ahí puro... Gracias por todo, chiquillos. Nos vemos el lunes. Chao.